que somos naturaleza es algo que de verdad tenemos que meternos en la cabeza día a día. Nos cuesta captar esto. Quizás nuestros procesos históricos, religiosos, nos hicieron creer que somos más parecidos a Dios y que la naturaleza estaba al servicio nuestro. La verdad es que esto no es así. Es más, hemos explotado tanto la naturaleza que hoy día corremos riesgo nosotros como especie. Hay fundaciones como esta, FSC Chile, que es además internacional, ahí se puede ver ahí el logo, ¿no? Que les aconsejo que ustedes se fijen mucho en este loguito, porque saben que esta fundación se preocupa justamente de integrar productividad, mundo social, pueblos originarios, incluso aspectos estéticos para que tengamos una reforestación buena y tengamos un mejor país y, por supuesto, un mejor mundo. Porque somos naturaleza, aquí en Lo Personal es Político hablamos del tema. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque aquí en Lo Personal es Político. Seguimos conversando con Margarita Celis, presidenta del directorio, Celis Pla, presidenta del directorio de FSC Chile, que es finalmente este organismo que vela por la conservación, administración, también industrialización, respeto a los bosques en Chile y en el mundo. Y estábamos conversando algo ahí en el corte, en realidad, que me parece muy sustancial porque, de alguna forma, el trabajo que ustedes hacen es un trabajo bien complejo desde varias perspectivas. Hace nada se rechazó una constitución que sí velaba, por ejemplo, o sí tenía como un elemento importante la naturaleza como sujeto de derecho. Sí. No sé si lo ponía tal cual como la Sí, naturaleza como sujeto de derecho, que es muy sorprendente porque en Chile no existe ese concepto. No. No está actualmente ni en la Constitución ni en las leyes. En otros países sí está. Me imagino que cuando ustedes trabajan con muchos países, cada país, y esto te cito a ti, tiene sus bajadas culturales. Chile probablemente, al no tener la naturaleza como sujeto de derecho, no tiene tampoco conciencia respecto a esto. Finalmente también cuando uno tiene marcos constitucionales, de alguna manera también va estableciendo dimensiones culturales, sociales e incluso conductuales. Correcto. ¿Cómo ha sido ese trabajo donde también componentes ideológicos probablemente son muy complejos a la hora de desarrollarse, con cosas tan sutiles, pero que finalmente son mucho más evidentes a la hora de desarrollar lo que ustedes hacen, digamos? Sí. ¿Por dónde van armando el camino para que se logre llegar, ¿no? Sí, nosotros, bueno, como organización FSC, somos un regulador, ¿no es cierto?, más bien técnico, Ya. en construir estos estándares, estas regulaciones para hacer las cosas, ¿no es cierto?, cumpliendo básicamente 10 principios y más de 100 indicadores y criterios que toman estos distintos componentes, ¿ya? Y en el caso particular, ¿no es cierto?, de todo este trabajo en Chile, nosotros siempre hemos planteado que desde ese rol técnico, nosotros queremos contribuir a ese manejo forestal responsable. Perfecto. Desde esa mirada, en el fondo, de siempre tener los tres componentes, hay principios que son muy fuertes en lo social, en lo ambiental y en lo económico, desde el punto de vista que yo te decía de un manejo sostenible, de no sobreextraer el recurso, ni tampoco generar perjuicios a la disponibilidad que estén estos recursos para los otros. Claro que Que sí, obvio, eso es fundamental. Suelo, agua, Claro, es fundamental. finalmente es el capital de esta naturaleza para todos, y la biodiversidad que tú sabes que viene a ser en este escenario de cambio climático. Todo lo que se habla hacia el 2030, 2040 de las soluciones basadas en la naturaleza. Que es muy sorprendente, sí. La base de esta captura de CO2 y de todos estos gases de efecto invernadero está en los bosques. Claro. Entonces, finalmente,
si nosotros queremos avanzar en una transición justa, equitativa, ¿no es cierto?, donde nos preocupemos que nadie se quede atrás, que las regiones no se queden atrás, porque Eso finalmente también es muy las importante. grandes políticas de electromovilidad, ¿no es cierto?, de energías Claro, se empiezan a renovables. desarrollar de forma central, digamos, acá en Correcto. Santiago. Entonces, ¿dónde están los capturadores de este CO2, ¿no es cierto?, de estas emisiones? Están en el bosque. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza van a ser el gran camino para podernos ayudar a esta transición. Claro. Ahora, en ese aspecto, y te estaba escuchando muy atentamente, Margarita, ¿qué pasa con la región? Porque pensaba, por ejemplo, la hiperexplotación que ha planteado el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respecto a la Amazonía, que es de verdad un pulmón verde a nivel Sí. mundial muy importante. Sin embargo, él propicia ¿cómo se llama? La explotación, digamos, de la Sí. Amazonía. La ha propiciado de manera brutal e incluso ha propiciado el hecho de que sectores que estaban protegidos, donde además había biodiversidad, donde habían pueblos originarios que no tenían ningún contacto con Comunidades únicas. comunidades únicas, Sí. él ha apostado por la explotación de estos sectores. Me imagino que finalmente FCC Chile también trabaja en una dimensión regional, pero ahí debe ser difícil también. O sea, Trabaja en una red, sí. claro, No, y ahí uno entra en este típico tópico que me da mucha risa, pero en realidad no da lo mismo por quién se vota, digamos, porque uno tiene que totalmente. entender las Sí. cosas. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí es muy delicado, a No, raíz de lo que tú acabas de decir, Y de digamos. hecho el FCC a nivel internacional y en Brasil es muy, muy fuerte. ¿Es fuerte en Claro, Brasil? porque en el fondo lo que hacen las organizaciones es poner esos límites. Porque si no Claro. ponemos los límites, las cosas Bueno, sí, po. pueden escaparse y de hecho todo lo que va quedando en la Amazonía es lo que nos va, como se dice, a salvar. Entonces ahí tú tienes a grandes referentes como WWF, Sí, claro. que quiero destacarlo, ha hecho un trabajo enorme todos estos años y ha sido el gran vocero y el gran, como se dice, impulsor de poder frenar esos procesos que tienen que ver con la deforestación. ¿Ya? Y de hecho, si uno ve cómo nace FCC, nace por eso. Nace para frenar, del año 94, no más deforestación en el mundo. ¿Qué tan deforestado, qué tanto daño le hicimos al mundo realmente con el Yo tema creo de la que deforestación? fue un impacto grande. ¿Ya? Yo también Fue un impacto grande, que es un poco lo que conversábamos respecto a los océanos también. Sí, claro, ¿Ah? claro. Porque es del desconocimiento, ¿no es cierto? Y esta Ujú. transformación de las industrias, cuando el boom, ¿no es cierto?, de todo lo que fue el carbón. Es que eso es muy loco, porque la Sí. verdad es que ahí, bueno, para que vean que la historia es importante, ¿ah? Sí. Porque claro, porque Y se nos olvida la efectivamente se nos historia. olvida la historia, porque Sí. efectivamente lo que tú dices, Margarita, Sí. es muy cierto, pero claro, ya ha pasado un siglo desde donde empezamos a dejar la embarrada, en definitiva, Sí, ¿no? sí. Como eso. Y tenemos que hacer esto, por eso se dice, es tan urgente el tema de la acción climática, la ambición climática que tiene que ser mucho más allá, porque no hay tiempo. No, Entonces la eso es lo que yo he leído también, claro. conciencia, todos la tenemos que tener y el rol lo tenemos todos, y como tú bien dices, en comunicar, en informar, porque esto no es una moda. Que eso es muy No importante. es una moda, Eso es muy importante. es una convicción de vida. Si nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros bisnietos, nuestras generaciones futuras puedan disfrutar de un bosque de araucaria, de un bosque de alerce, de ir a Chiloé, de ir a la Patagonia tú sabes que es el lugar más prístino que hay. Y está en Chile. Sí, pues. Entonces es rol de todos y todas. Nadie puede desentenderse y pensar de que no me va a tocar porque estoy en una capital, ¿no es cierto? O estoy muy lejos. Al contrario. Es que ahí, fíjate, tocas un punto que es bien importante, porque en definitiva los bosques terminan siendo, y quizás en el sentido FCC en su trabajo más colectivo, es fundamental desde un punto de vista cultural también, porque estos bosques que están en ciertos territorios, en ciertos estados, terminan siendo patrimonios de la humanidad, Sí. o deberían ser patrimonio de la humanidad, más allá de la explotación y todo eso. En ese sentido, les ha tocado, por ejemplo, vincularse con ciertos países que son más complejos a la hora de meterse, de entender este tipo de cosas, porque la verdad es que esto es un trabajo conjunto. No nos sirve de nada nosotros estar limpiecitos, porque hay que entender que las fronteras son ficticias, no en límite. O sea, No hay nosotros límite. tenemos un límite en la cabeza, pero en realidad no es real. Sí. Entonces lo que hace, bueno, yo ponía el ejemplo de Jair Bolsonaro,
A ver, lo que hace Bolsonaro sí nos afecta a nosotros, y no solamente a nosotros, al planeta completo. Al planeta completo. Entonces, Todo lo que tiene que ver con Asia, por ejemplo, toda la producción. estaba pensando en Sí, China, de hecho, sí, por ejemplo. sí. Yo hace muchos años estuve en Malasia, tuve la suerte de participar en una gira donde era muy difícil que FCC llegara Llegar ahí. porque la industria se basaba en la deforestación. Oh, qué brutal. Y eso estaba cambiando. Estaba cambiando. Estaba cambiando. Yo fui el año 2010 con WWF, que nos invitó a una gira, y fue impresionante porque FCC ya llevaba 5 o 6 años trabajando con el gobierno muy fuerte para generar ese cambio. Y efectivamente se estaba cambiando porque ya la conciencia ya había llegado. No podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir produciendo celulosa, Claro. destruyendo el bosque. Entonces, ahí donde empieza ya, tú dices, finalmente cuando uno mira hacia atrás y uno dice, ¿ha servido estas regulaciones? ¿Ha servido esta iniciativa? Sin duda, porque las prácticas se han mejorado, porque hay un tremendo avance. Si nosotros no lo hubiésemos integrado hace más de 17 años, lo que es a nivel No, estaríamos prácticamente... estaríamos muy atrasados. Yo creo que estaríamos, claro, cayendo un poquito en el abismo, si es que no estamos todavía ahí como tambaleándonos. Sí. Entonces, ese es el valor cuando uno dice, porque esto es un estándar voluntario. Y como yo siempre digo, es voluntario hasta que tú entras, porque después tienes que cumplir las reglas. Y eso es bien interesante. ¿Qué tantas personas o qué tantas empresas se han metido efectivamente en este estándar y qué tanto han podido efectivamente recabar en ese pilar y en ese cumplimiento? Sí. Mira, bueno, a nivel internacional más de 200 millones de hectáreas certificadas. ¡Ah, qué bueno! Sí. Más de 1000 miembros son parte de la organización. Y en Chile somos más de 50 miembros, donde incluimos a ambientales, sociales y el mundo empresarial. Y hay más de 2.300.000 hectáreas en Chile certificadas. 1.600.000 son eso es bien positivo. Sí, más del 95%. ¿Dónde está el punto complejo? ¿Dónde sientes tú, Margarita, que ha sido más difícil efectivamente desarrollar negociaciones? Porque de pronto, claro, otro mea culpa que voy a tener que hacer, los medios tienden a criminalizar mucho, por ejemplo, a ciertos sectores de los pueblos originarios. Insisto, también probablemente nosotros no entendemos las dinámicas, no entendemos tampoco, de verdad no las entendemos, entonces o criminalizamos o vemos una parte, o etcétera, etcétera. Por otro lado, en el tema del mundo social, voy a hacer distinciones entre el pueblo originario y el mundo social, qué sé yo, más bien campesinos o ¿cómo se llama? Organizaciones sociales. También pueden tener otras visiones, y por otro lado está el mundo empresarial, que también puede tener otras visiones. ¿Dónde están las mayores dificultades a la hora de establecer las negociaciones? Capaz que incluso las mayores dificultades estén con nosotros, con los medios de comunicación, que no fortalecemos esto. Al contrario, nosotros fortalecemos el hiperconsumo, yo lo asumo, digamos, eso es real. O sea, hasta en las noticias hablamos de los Black Friday y compre no sé qué y vaya, o sea, capaz que hacemos la pega al revés, digamos. Yo creo que, bueno, el mercado, como sabemos, regula, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y el mercado a nivel internacional es el que va poniendo estas regulaciones. Y el mercado dice, yo quiero todos mis productos FCC. Ah, buena. Y eso, por eso te digo que cuando hace muchos años Home Depot dijo, no, solo compro FCC, se movilizó el mercado chileno. Ah, qué interesante. Claro, el mercado es un gran regulador. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos que este desarrollo sea un desarrollo sostenible e inclusivo. Nosotros tenemos que sumar a los que se quedan abajo. Y son los pequeños y medianos propietarios. Cuando tú me dices qué es lo que ha quedado atrás, claro. Y ese es el gran debe que tenemos como país. Tenemos mucha superficie de bosque productivo, bosque nativo, bosque de conservación, de pequeños propietarios, pequeñas superficies, estamos hablando de 5 hectáreas o menos, 10 hectáreas, 20 hectáreas, medianos propietarios, 100 hectáreas, 200 hectáreas, que se quedan fuera. Porque tenemos que generar las condiciones para que ellos también puedan ser parte de este sistema. Porque son parte del territorio, son parte del mismo ecosistema. Los bosques no saben de límites. No, lo que hablábamos hace un rato. No, un pudú, ¿no es cierto? No va a saber de límites. Lo mismo que el puma que va a andar por todo. Bueno, de hecho, acá en Santiago ha pasado esto de que los pumas van. Tal cual. Nosotros nos estamos metiendo en su espacio, no son ellos. Dicen, ¿quién llegó primero? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando súper fuerte, trabajando con CONAF, ¿ya? Para poder hacer esta potencial alianza de colaboración. Qué buena. Porque los pequeños propietarios
es un mundo y una riqueza que hay ahí en biodiversidad. Y si nosotros estamos proyectándonos que van a ser finalmente las soluciones para el cambio climático, tenemos que sumarlo. Es que es bien impresionante y bien importante lo que estás diciendo. Me quedé pegado con algo, pero también porque a mí me encantan los libros físicos, Ya, en papel. en papel. ¿Qué pasa con el papel? Es horrible esto. Y pensé justamente porque tú hablaste de la celulosa, y pensé que el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, dio el tema del presupuesto del año 2023 y dentro de eso dio una fuerte alza al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y tú mencionabas también, a propósito de la celulosa, mencionabas el tema de cómo pensar la celulosa, cómo pensar también quizás el reciclar el papel, etcétera, etcétera. Eh, yo reconozco que me encantan los libros y me encantan los libros físicos, pero también sé que es lo menos ambientalista que hay, que a uno le gustan los libros. Pero, Tener una bella biblioteca es como terrible, digamos, desde cierto punto de vista. Ya, yo pero quiero el hay pero, una- por favor, sí. dame la salvación No. para no sentir tanta culpa. ese papel, ¿Ya? si tiene un sello FSC, tú vas a saber que está cuidado su origen. Ah, eso es maravilloso. Ya, Entonces después me tienes que contar cómo tú dónde te- está el sello y todo No, eso. es un arbolito muy bonito que no te vas a olvidar nunca dónde lo vas a encontrar. Entonces tú te vas a ir a comprar un libro ¿Ya? y tú vas a ver que tenga el sello. Entonces inmediatamente eso te va a hacer pensar de que esa producción fue una producción responsable. Desde el origen, y ese papel salió de un bosque que fue manejado responsablemente, cumpliendo todos los principios y criterios del estándar. Finalmente llegó a un proceso productivo, se cuidaron también todas esas variables ambientales, sociales y económicas, y digo la social muy asociada a los trabajadores, en su conformación de trabajo, en su calidad de trabajo y en respeto de sus derechos, y finalmente llegó a una venta, Perfecto. a una transformación y una venta. Entonces, lo que busca la industria es tener esas buenas prácticas integradas en sus procesos productivos. O sea, en Y el fondo tener la aquí trazabilidad. los consumidores tenemos que empezar también a tomar conciencia respecto al Totalmente, sello totalmente. para poder comprar los productos Y para que tengan el sello y diferenciar. exijarlo y hacer la diferencia. Todas las cajitas Tetra Pak que tú te tomas los juguitos, que Sí, son las colaciones sí. de los niños, que la leche, te vas a fijar que van a tener Si tienen ese sello, ese arbolito, que es lo que nos identifica, tú vas a saber, ok, esto viene de un origen que está resguardado bajo el estándar. Se respetaron los derechos de las comunidades, de los trabajadores, se minimizaron los impactos ambientales, se tomaron las producciones de la forma correcta y finalmente llegamos al producto. Buena. Has puesto énfasis en la palabra trabajadores varias veces. Sí. Pones énfasis en eso y de hecho ahora lo mencionaste de manera específica. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Por qué son tan importantes? Yo creo que son muy importantes Sí. y son realmente muy importantes. el- Pero ¿qué es lo que pasa desde la perspectiva de FCC? Porque me ha llamado la atención, Sí. incluso... Trabajadores y trabajadoras. por supuesto. Sí, porque resulta que las personas, uno siempre piensa en los bosques, ¿no es cierto? Ajá. Y uno se olvida que hay personas en los bosques. Por una parte están las comunidades que viven de lo que el bosque te ofrece. Lo que me contabas también de la qué sé yo, recolección, ¿no es cierto? Que del eso teñido. es un oficio Es maravilloso. maravilloso. Es maravilloso. Y que lo lideran las mujeres jefas de hogar en muchas comunidades rurales. Y por otro lado tienes a los trabajadores y trabajadoras que son los que producen la actividad forestal, que van al bosque a cortar los árboles, que luego están en la industria, ¿no es cierto?, los procesos productivos, que finalmente producen la madera o están produciendo el papel. Entonces, tú cuando analizas la cadena de valor, ¿cómo se dice? El eslabón clave son las personas. Siempre. Y Es muy respetar potente el eso. derecho de los trabajadores, las condiciones laborales, el derecho a la opinión, ¿no es cierto?, a la participación. Por eso los sindicatos son parte de la organización. Y nosotros tenemos miembros de los sindicatos dentro de FCC, de la Cámara Social, y que son muy activos y son parte de los procesos de diálogo. En ese aspecto, Margarita, no se generan complejidades con ciertas dimensiones, ciertos sectores políticos que son, por ejemplo, antisindicales o antisindicatos, etcétera, y que, bueno, y que además están en muchos aspectos avalados. Una de las cosas que pasó con la Constitución del 80 es bajar justamente el poder que tenían los sindicatos en las negociaciones y todo eso. ¿No les pasa ahí que se meten en Lo una que pasa especie es- de sí, como como de de dificultad? No, mira, lo que pasa es que el estándar hay que pensarlo siempre como un estándar internacional.
Entonces, todo lo que tiene que ver con los principios de la OIT son los entes reguladores. Perfecto. Entonces, siempre las discusiones y siempre los estándares son un paso más allá. Entonces nos permiten eso generar mejores procesos, ¿no es cierto?, de diálogo, generar mejores procesos de acuerdo. Y finalmente todos estos estándares internacionales lo que vienen a hacer, yo digo, a subir la vara. A subir la vara porque te van desafiando cada vez más. Que tu forma de hacer empresa, en este caso desde el mundo privado, o tu forma de hacer una organización social, una organización ambiental, va a considerar más variables. Es que es muy importante lo que estás diciendo. No puedo mencionar quién me hizo este comentario, que me gusta que digas lo de subir la vara, porque una vez un productor ejecutivo de un matinal me dijo que él bajaba la vara. Cuando yo le planteé que teníamos que tener contenidos más potentes en el matinal, él me dijo que a él no le interesaba eso, sino que a él le interesaba solamente vender. Entonces quiero saber qué es lo que pasa cuando tenemos gente que está en instancias de poder, donde en el fondo no le interesa subir la vara, sino que le interesa bajarla y mantener quizás una población más bien hipnotizada, no sé cómo llamarlo en realidad, como media zombificada. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente a ver cómo se sube la vara también, porque quizás esto que pasa con FSC se pueda replicar también en otras industrias de nuestro país. Vamos y volvemos. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y estamos con la presidenta del directorio de la Forest Stewardship Council, que es algo así como, a ver, ¿cómo se podría traducir? Consejo de Administración Forestal, ¿cierto? ¿Ves cómo es? Eso es, en Chile. Está con nosotros Margarita Celis Plá y bueno, vamos a conversar justamente de algo súper potente que en realidad no hay mucha conciencia a nivel nacional y que tiene que ver con, primero, con que la naturaleza es, si bien no es sujeto de derecho en nuestro país, debería serlo, porque finalmente los seres humanos somos parte de la naturaleza a pesar de que tenemos esta obsesión por explotarla. ¿Cómo estás, Margarita? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y el espacio. Al contrario, muchas gracias también por venir y además por estar en estas cruzadas que la verdad tienen poca visibilidad. Cuéntame una cosa, Margarita, ¿qué es lo que es FSC? Mira, FSC es una organización mundial, internacional, sin fines de lucro, que trabaja por la conservación, preservación, manejo responsable de los bosques en todo el planeta y obviamente también el consumo y producción responsable, consciente. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, desde el bosque, desde el origen, hasta este producto final que está hecho de madera, de fibra natural y que llega finalmente a nuestras casas. Hay un elemento que es muy, muy importante porque en general, después de la segunda revolución industrial, se enarbola también una hiperexplotación de los recursos naturales. Y yo creo que eso también está mucho más arraigado de lo que nosotros creemos, casi como adénicamente, en todos nosotros. No nos damos cuenta, no tenemos conciencia. Lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando se trabaja en un área tan sensible como es la forestación, la reforestación, que además son finalmente pulmones verdes para nuestro planeta y tienen una biodiversidad que es muy potente, que hay que cuidar, que hay que proteger, porque también nos afecta a nosotros? Tendemos a creer que como nosotros estamos ajenos a todo esto. Somos parte. Somos absolutamente parte de la naturaleza. Yo siempre digo, somos naturaleza y eso ojalá empecemos como a incorporarlo de manera clara. En ese sentido, Margarita, ¿qué es lo que pasa con el trabajo que ustedes hacen fundamentalmente con los privados? Después quiero irme a otras partes, a otras áreas, porque sé que trabajan con otras áreas, pero con los privados porque quizás ahí es por lo menos el foco social o la idea social donde más se hace la crítica, digamos, como que no hubiera conciencia de esto, sino que solamente estuviera el factor economicista. ¿Qué pasa ahí? Mira, voy a irme un poquito hacia atrás. Dele. ¿Cómo parte FSC, escuchándote esto de, ¿no es cierto?, de post-revolución industrial, post-consumo, esta mega producción? Cuando fue la Cumbre de la Tierra en los años 94, surge la preocupación del mundo ambiental, social y obviamente privado, de poder parar la deforestación, ¿no es cierto? Es decir, a ver, tomemos conciencia qué está pasando en el planeta, lo mismo que tú bien dices, estamos destruyendo la biodiversidad, hagámonos cargo. Y nace entonces esta organización con esa mirada, con ese fin, convoca a múltiples actores y llega a nuestro país. Y llega a nuestro país, ¿no es cierto?,
por lo mismo, para Perfecto. movilizar, para poner estándar, es decir, pisos mucho más allá de la ley, ya Ujú. la barrera de entrada, el cumplimiento normativo, y decir queremos que las cosas se hagan de esta forma. Produzcamos, hagamos una gestión responsable forestal, por eso se habla de un manejo forestal responsable, Perfecto. y de esa manera aseguremos la protección de la biodiversidad, la minimización de los impactos ambientales, trabajemos con las comunidades, porque somos todos parte de este ecosistema. Ujú. Entonces, eso es lo que busca el FCC, es dar las reglas del juego y decir, si tú quieres ser parte de esta producción consciente, hagámoslo de esta forma. ¿Y hay conciencia? Aprovechando eso. Mira, hay justamente. conciencia, me ha tocado mi desarrollo profesional ir de la mano de FCC Ya, en Chile y he visto cómo ha crecido ese mejor desempeño. ya, perfecto. Cómo se ha ido avanzando en un mejoramiento continuo, que es la base de cualquier sistema de gestión, para poder hacer las cosas de mejor manera. Y esto muy de la mano también de las regulaciones ambientales, de las regulaciones sociales, de una manera distinta de enfrentar el modelo forestal, de hacer las cosas distintas. Ay, fíjate que es interesante eso, Margarita, porque hace poco, no me acuerdo si lo leí o alguien me lo comentó, donde la figura de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Roja, es una figura muy emblemática, muy fuerte. Bueno, además, yo personalmente encuentro que es un lujo de ministra, Sí, porque yo ella de también. verdad es, Sí. yo creo que la gente no tiene idea del peso, no solamente académico, sino que político-académico que ella tiene Sí. en relación justamente a temáticas medioambientales. Sin embargo, escuchaba el otro día a una persona, por eso te digo, no me acuerdo si lo leí o alguien me lo comentó, eh, por ende no es nada muy científico tampoco lo que voy a decir, pero como que de alguna forma su gestión preocupada del medio ambiente, que me imagino tiene mucho que ver con lo que tú estás desarrollando y todo lo que tú haces con FCC, es una gestión que se contrapone un poco también al, a las directrices económicas, socioculturales, hiperconsumistas a las que estamos acostumbrados en Chile fundamentalmente. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Cómo Porque, conversa? claro, ¿cómo Sí, conversa eso? sí. Lo que se habla mucho, bueno, que este desarrollo sostenible, que es finalmente lo que nos mueve, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, nosotros también somos parte de Pacto Global, FCC conversa con esos objetivos, tiene más de 11 objetivos alineados a su estrategia, con esta mirada en el fondo de que este desarrollo sostenible nadie se queda atrás. Perfecto. Entonces, cuando nosotros integramos los componentes ambientales, las regulaciones, finalmente la manera de hacer las cosas para minimizar los impactos, porque la industria sí genera Sí, impacto, po, sí siempre tiene, además. obviamente, siempre va a ir en pro de un desarrollo. Por eso se habla de que esta transición por cambio climático tiene que ser una transición justa, equitativa, pero inclusiva. Ya. Entonces, si nosotros seguimos esta agenda, esta hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacemos las cosas de mejor manera, nos ponemos más regulaciones y nos preocupamos por trabajar de la descarbonización al 2050, por tener metas desafiantes, como se dice, pasar de la declaración a la acción, Ujú. sí podemos hacer las cosas y podemos compatibilizar con el desarrollo. En ese sentido, nuevamente, ¿ese diálogo se produce de manera armónica o te ha tocado situaciones? Porque ¿qué es lo que pasa? Uno ve también qué sé yo, el trabajo social, y generalmente el trabajo social tiende a establecer una mirada mucho más negativa de ciertas industrias en nuestro país, concretamente la minera y también la forestal. Forestal, sí. Quizá bueno, no, ahora también la pesquera también, porque parece ser que ahí está como un foco bien Sí. complejo, que además son finalmente industrias tremendamente importantes para nuestro país. El trabajo con el sector social es más complejo, es más difícil, está muy ideologizado. Está bien que esté ideologizado porque también puede Sí, ser que esté bien que esté ideologizado. hay No sé, convicciones. eso te Sí. quería decir. Sí. ¿Cómo ha Mira, sido el, ese el- trabajo? el modelo de trabajo que tenemos en FCC es tricameral. Ya, Está la Cámara Social, que la representan y forman parte organizaciones de la sociedad perfecto. civil, los sindicatos de empresas que tienen un interés de participar. Ujú. Está la Cámara Ambiental, formada por las organizaciones ambientales, está Ya. CODEF, WWF, las Ah, universidades, mira. con un rol muy activo. Y está por otro lado la Cámara Económica, donde están las empresas en sus distintas Perfecto. representatividades. Todo lo que se decide en FCC a nivel internacional y obviamente nosotros aquí en Chile igual, es a través de consenso.
Ya, Todas las políticas de FCC, el estándar FCC, cómo se va normando este manejo forestal responsable, se va determinando en consenso. perfecto. Entonces, se avanza con el diálogo, que es la base, Sí, que es la base finalmente para llegar a acuerdos, sí, y obvio. por consenso. Y en ese aspecto, esos consensos son efectivamente equilibrados cuando tú me hablas de estos tres pilares. ¿Son los tres Sí. pilares con el mismo peso En el específico? corazón de FCC está la sostenibilidad, que esta triada, ¿no es cierto?, de lo social, lo ambiental y lo económico, donde finalmente para que ocurra ese desarrollo tiene que tener esta ponderación lógica y equitativa. Uno de los elementos, Margarita, que siempre se discute es la idea de que la reforestación se hace con especies no nativas, con especies no Sí. endémicas. Y eso finalmente perjudica también a los suelos y también obviamente la diversidad y finalmente los ecosistemas. ¿Qué se trabaja con eso? Estaba pensando también en esta Sí, pata del medio ambiente, que es una de las correcto. grandes peleas que se da. Y no solamente, ojo, en la forestación, incluso en la ornamentación en las ciudades. Hoy día Los se está bosques peleando, urbanos. claro, hoy día Sí, se está sí. peleando para que cuando se hagan, se piense en jardines, bosques, Esté todo plazas, integrado con lo esté todo nativo. integrado y que Sí. evidentemente se destaquen, ojalá, las especies nativas. ¿Qué pasa en el caso de la forestación? Que además parece ser que son, corrígeme si estoy equivocado, son de más lento crecimiento además. Las especies nativas sí, tienen tasas de crecimiento más lentas. Lo que hay es un bosques plantados, Ya, ¿no es cierto?, para la producción industrial, ya, finalmente la madera, el papel, sí, bosques de conservación, que son nuestros bosques nativos, perfecto. bosques productores de servicio ecosistémico, Ah, qué bienes y bonito. A ver, servicios. Ya. cuéntame. Entonces, el Dale un poquito FCC ahí. nos permite mirar todo. Ya, Por una parte, tenemos los estándares muy rigurosos para que esos bosques plantados sean cuidados, manejados y finalmente cortados de la forma que va a minimizar esos impactos. Y con ya, todas las regulaciones vamos a tener bosques de conservación de la biodiversidad, flora y fauna y todo lo asociado a, ¿no es cierto?, la producción de producción de bienes y servicios ecosistémicos. ya, ¿Dónde está la producción del agua? Tú sabes, el agua es vida y los absolutamente. bosques son la fuente de agua. Claro, Ahí están las vertientes, ahí está la producción del agua que nosotros consumimos. Entonces está la producción de agua, está la producción de frutos, productos forestales no madereros que se llaman, que ya, son los hongos comestibles, las hierbas medicinales, las flores, las fibras para hacer la cestería, ¿ya? Después tenemos todo lo que tiene que ver con el paisaje. El servicio de contemplar un paisaje, claro. tú lo has visto en el Es sur, maravilloso. no tiene precio. Exactamente. Entonces la contemplación de la naturaleza te lo permite este bien y servicio que te da el bosque. Cuando tú integras a escala, por eso se habla de que el manejo tiene que ser un manejo forestal responsable a escala paisaje, donde tú mires mucho más allá de tu propiedad Ya, y tú te integres con los actores del territorio. Es decir, en un territorio tú vas a tener multiuso, la agricultura, el turismo, lo forestal, ¿no es cierto?, lo ganadero, tan solo lo de parcelas de agrado. Entonces, cuando tú integras ese multiuso con un enfoque de paisaje, ese ecosistema que está ahí va a tener una mejor conservación. en ese aspecto, Margarita, el ecosistema se tiene que, por así decirlo, entre autorregular, me da la sensación, y establecer un ciclo de vida que permita estar constantemente eh, desarrollándose. Es un ¿Se, proceso dinámico. se logra ese proceso dinámico o en algún minuto? Porque hay algo que da un poco de susto y que yo tengo la sensación de que los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos tanta conciencia, y es que finalmente los bienes son finitos. Ah, correcto. Sí. Eh, Nosotros hablamos de recursos renovables. ya, ahí Sí, quería llegar. sí, sí, ¿Se trabaja en sí, función de esa idea del sí. recurso renovable para efectivamente cuidar? Porque te voy a sacar un poquito de la forestal, pero solamente para poner un ejemplo. Claro, nosotros vemos, por ejemplo, los océanos y los mares, Sí. que creíamos que Que eran eternos. eternos, y resulta que nos estamos enterando ahora que no solamente estamos matando especies, sino que los estamos contaminando a niveles realmente peligrosos para nosotros. Claro. Nuevamente esta conciencia de que somos naturaleza o no somos naturaleza. Somos parte Somos de la- parte de, claro, efectivamente. En este caso, se establece la idea de lo renovable en forma, o sea, se trabaja lo renovable de manera bien consciente para que se logre ese círculo virtuoso, en Sí. definitiva. Ahí la clave es la planificación a escala paisaje Ya, para que la sostenibilidad en ese uso del recurso perfecto. esté asegurado para las futuras generaciones.
Ah, interesante eso. ¿Ah? Entonces, si yo estoy mirando un paisaje productivo que se combina con un paisaje de conservación, tengo que tener la capacidad de no hacer una sobreexplotación de ese paisaje productivo, que respete, ¿no es cierto?, y conviva con el paisaje de conservación. Porque si no va a pasar lo que tú dices, es decir, finalmente se van a agotar los recursos de agua, no voy a tener disponibilidad de los servicios, de los otros productos, principalmente para que las comunidades hagan uso de ellos. Perfecto. Entonces, Perfecto. la sostenibilidad tiene que ver con hacer las cosas pensando en el largo plazo. No son procesos de corto plazo. La actividad forestal, el manejo forestal, tú sabes, hay bosques que crecen más de 100, 200, 300. Nuestras araucarias son finitas. Claro, son finitas. Entonces, ese claro. concepto, ese mirar la naturaleza o mirar lo que tú estás, tu actividad con una mirada de largo plazo, es lo que te permite ir haciendo las cosas en forma, obviamente, según la etapa de desarrollo, pero también según lo que tú vas a producir con tu capacidad efectiva que tienes. En ese aspecto es muy interesante lo que planteas, porque ¿cuál es el trabajo quizás que ustedes están desarrollando desde una perspectiva comunicacional para que la sociedad también tenga conciencia de eso? ¿Por qué te lo pregunto? Porque tengo la sensación de que efectivamente, y ahí me paso haciéndome las culpas acá en el programa, pero creo que los medios de comunicación sí tenemos mucha culpa en seguir potenciando un hiperconsumo que no dice relación con la sensación primero de satisfacción personal, así como decir, ya hasta aquí llego por ahora, por último, o No lo quizás hasta aquí llego, necesito. no Sí, necesito esto. Y por otro lado, establecer esta idea de como que, porque también el consumo se establece en una situación de infinito que es muy peligrosa. Eh, Nuevamente te voy a sacar para poner un ejemplo. Lo que pasa con la industria de la moda y la industria de la ropa totalmente. es brutal, es brutal. Y la gente no tiene conciencia y la gente sigue en una Escalada. escalada por comprarse lo que está de moda, ¿no? Incluso que no lo ocupe. Así. ¿Qué pasa ahí comunicacionalmente? ¿Ustedes hacen un trabajo de concientización social, de efectivamente que la ciudadanía empiece a tomar conciencia? Porque ahí también se contrapone con las necesidades muchas veces del empresariado. Yo desconozco la psicología del empresariado, no trabajo en esas áreas, Claro. bueno, sí, trabajo en la industria televisiva, pero funciona de otra forma. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Lo han hecho? Mira, el FSC lo que busca y su propósito es velar, por una parte, por este manejo forestal responsable, pero Ya, también por una producción y consumo consciente, responsable. perfecto, ya. Es decir, yo protejo, cuido, ¿no es cierto?, los bosques, los manejo de la mejor manera, pero a la vez yo también produzco y me preocupo de que ese consumo sea responsable. Hemos estado esta semana en la Semana de los Bosques. Cuéntame eso. Ya, toda esta semana se celebró a nivel internacional una campaña muy bonita Ujú, de los bosques. El lema de FCC es Bosques para todos, para siempre. bonito. ¿Ya? Entonces tú ya tienes la mirada de largo plazo de esta sostenibilidad. Y esta semana dijimos, hagamos cosas distintas. ¿Ya? Por eso estamos acá, por eso estamos conversando contigo, porque queremos que la gente, que queremos que llegar al consumidor final, que conozca, que diferencie y sea muy consciente en decir, este producto que yo voy a elegir es un producto que viene de un origen, de un manejo forestal responsable. Por eso el FSC se preocupa mucho de la cadena, de toda la cadena de custodia. Se habla de desde el origen al consumidor final. En ese aspecto, eh, también se produce un fenómeno bien particular y en Chile, no sé en el resto del mundo, bien complejo y que ustedes también lo trabajan, que tiene que ver con los pueblos originarios y las dimensiones culturales de los pueblos originarios respecto a los bosques y me imagino que también a la territorialidad. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Porque ahí hay una impronta que desde cierto punto de vista se ha politizado, pero que no tiene que ver con la politización, por así decirlo, occidental. Porque uno muchas veces, y aquí yo asumo mi ignorancia, de verdad uno desconoce a los pueblos originarios. O sea, de verdad uno los desconoce. Yo en algún minuto tuve la oportunidad de conversar con una representante del pueblo mapuche en la CONADI, y era muy interesante porque ella me explicaba cosas que yo leía como mitos. Bueno, ahí aprendí que uno no habla de mitos, en realidad uno habla de espiritualidad mapuche. Y ella me decía una cosa que me gustó mucho. Me dijo, yo no soy ni católica, ni qué sé yo, protestante, ni evangélica, ni de izquierda, yo soy mapuche. Y esa concepción de entenderse en mapuche, más allá de que tú puedas quizás en algunos aspectos estar más cercana a una forma de pensar a otra, es algo que yo tengo la sensación de que muchos chilenos
de verdad no logramos visibilizar, entender, dimensionar. O sea, de verdad estamos como tan fuera que de verdad no lo entendemos. O lo romantizamos, Sí. o lo folclorizamos, o lo exotizamos, pero no lo entendemos. ¿Qué pasa ahí? Porque creo que ahí hay un elemento delicado, además. Y es un elemento clave, es un elemento ¿Sí? clave porque dentro de, cuando tú miras el estándar de manejo forestal responsable, el componente social, que finalmente son las comunidades indígenas y tradicionales, junto con los trabajadores, es clave. Porque Claro. finalmente todo tu trabajo, tu producción, todo lo que tú estás formando, sean los bosques de conservación, los bosques de bienes y servicios, el bosque productivo, va a ir de la mano con esa comunidad vecina en ese territorio. Entonces tú vas a tener territorios donde las comunidades indígenas, como bien tú lo dices, su experiencia de vinculación con el bosque, con la naturaleza, es muy distinta. Exacto. Y eso tiene un valor en sí. Y ese es el valor que lo que te permite el estándar, primero es identificarlo, conocerlo y generar tus planes de relacionamiento, de involucramiento, se habla. Perfecto. ¿Ya? Si tú quieres realmente hacer una gestión que sea responsable, que sea sostenible con ese bosque, tú necesariamente vas a tener que trabajar de mano con las comunidades. Porque finalmente son las comunidades, y principalmente las mujeres, que son las que recolectan las hierbas medicinales, toda la fibra para la cestería, las raíces para teñir los telares, que es una maravilla. O sea, un telar hecho por una mujer mapuche, que me ha tocado compartir con mucho y trabajar, tiene un valor único. Porque esa conservación de esa biodiversidad que uno puede decir es una planta determinada, Claro. que te va a dar un tinte específico, no tiene precio, como se dice. Bueno, claro, realmente. Y eso es lo que uno tiene que preocuparse, de que esos servicios ecosistémicos que son invisibles, quizás como tú bien dices, no nos damos cuenta, están ahí. Y las comunidades son las que tienen el conocimiento, la pertinencia territorial y la vocación productiva de ese territorio. Y eso es lo que hay que tener muy, muy a piel para trabajar en lo que yo te decía, el diálogo. El diálogo permanente para avanzar y construir juntos finalmente. Vamos a hablar más en profundidad de ese diálogo. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente aquí en Lo Personal es Político a seguir hablando también de esta dimensión tan grande que además, aunque tú no lo creas, aunque vivas en la ciudad, también te afecta. Así que ojo con los bosques nativos, con la preservación, con la industrialización, etcétera, etcétera. Vamos y volvemos, ¿eh? No se vayan. Ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político y justamente habíamos quedado con un tema bien complejo, porque yo por experiencia personal me ha tocado estar con personas que tienen cierto poder y que en realidad más que subir la vara no les interesa nada e incluso hablan de bajar la vara. Lamentablemente me encantaría poder decir quién era, pero como fue en una conversación privada, lo privado es privado. ¿Qué pasa en esta idea? Porque tú dices, se sube la vara, Sí. se establece un estándar más alto. Sin embargo, tenemos... y lamentablemente de manera pública, con voz mediática, incluso con agenda, personas que dicen, no, qué sé yo, no pesquemos la Agenda 2030, salgámonos de la ONU. Hay gente que dice incluso que los países inteligentes están saliendo de la ONU, no sé dónde sacaron esa idea, Sí. pero lo tenemos, políticos, pensadores sociales que de verdad enarbolan ese discurso y además con repercusión amplificado. En medios de comunicación abiertos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú hablas de subir la vara, cosa que me encanta. Sí. ¿Cómo subimos la vara? No, y de hecho cuando uno mira, yo te digo, la sostenibilidad para mí ha sido mi forma de vida. Es que es muy importante. Sí, y no se puede dar la sostenibilidad de un negocio si no tenemos los aspectos ambientales, sociales y económicos en un mismo equilibrio. De hecho, lo que está pasando y todo lo que estamos viendo en el mercado de las inversiones y todo el mundo financiero, como se dice, son estos requisitos ASG. Ya. A ver, cuéntame qué es lo que son los requisitos ASG. Todo lo que tiene que ver con los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo o governance, que se dice, es decir, cobran un valor en sí mismo. Ya. Si yo quiero que mi negocio funcione, que yo atraiga capital, que yo entre a otros mercados, yo tengo que tenerlos integrados estos criterios. Claro. Porque me van a medir.
Y lo que viene a hacer el FCC, que tiene mucha lógica, te viene a ayudar a eso. Porque si tú incorporas en tu negocio, en el rubro, en este caso forestal, tu manejo forestal responsable, tú vas a tener un mejor desempeño y una mejor valoración como compañía. Porque tu negocio no va a poder entrar al mercado si no tiene esto. Claro, que es lo que me hablabas hace un rato. Claro, por eso te digo de las barreras de entrada. Ya no se percibe un negocio, una actividad productiva, si no se hace cargo de su impacto ambiental, si no se hace cargo del trabajo con las comunidades, si no se pone de acuerdo para generar su proceso productivo. ¿Qué tanta conciencia hay realmente, por ejemplo, con la Agenda 2030 en nuestro país? Porque de verdad uno lee el tema de la Agenda 2030 y es muy importante. Total. Realmente es muy importante. Tiene preocupación, como tú dices, con lo medioambial, con lo social, lo marino, lo terrestre, terminar con la pobreza, tratar de tener innovación, hambruna. O sea, de verdad es muy positiva. Sin embargo, uno escucha voces, como lo que te decía, uno escucha voces muy divergentes, pero además muy amplificadas, lo que yo encuentro un poquito arriesgado. Sí. Mira, la Agenda 2030, que en Chile nosotros somos también parte de Pacto Global, la impulsa desde que partió el año 2015, y las empresas la han integrado en su estrategia de sostenibilidad, y finalmente todas las organizaciones. Es una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta lo que te dice es cómo tú puedes, desde tu lugar, desde tu rubro, desde tu actividad productiva, colaborar con esos objetivos. Porque cada objetivo tiene distintas metas. Y cómo la mejor manera de hacerlo, que es el ODS 17, que es el de las alianzas por el desarrollo, hagámoslo juntos. Hagámoslo en conjunto, el mundo privado, el mundo social, el mundo académico, el gobierno. Entonces, no podemos avanzar, el impacto colectivo, como se dice, va a ser mucho mayor si lo hacemos juntos. Y por eso se dice que de la Agenda 2030 nadie se queda atrás. Porque si nosotros solamente nos preocupamos de un solo grupo, ¿qué va a pasar? Que no va a ser un desarrollo inclusivo, no va a ser un desarrollo equitativo. Ahí Margarita, es súper importante lo que acabas de decir, porque la idea de trabajar en conjunto también establece el poner el foco en lo que hacen ustedes como FCC desde otras industrias. Otras industrias los están mirando. Yo entiendo que la minería está tratando de hacer cosas. Digo está tratando porque de verdad creo que la minería genera un impacto muy fuerte con los relaves, con la explotación, con el agua, es brutal. Y también con la explotación medioambiental. O sea, el trabajo minero es de alto impacto. De muy alto impacto. Entonces es muy complejo, pero ¿hay conciencia? ¿Trabajan con ustedes? ¿Se acercan de pronto a ustedes o ustedes se acercan a ellos en Chile y en el mundo? Sí, hay muchos espacios de conversación o de diálogo que está en el ADN de la organización de FCC, que es generar en el fondo mucho del conocimiento del otro. Porque las buenas prácticas, finalmente tú las compartes en estos espacios. Exacto, y el aprendizaje, como tú bien dices, va a ser mucho mayor. Obvio. Entonces hay distintos espacios, sobre todo impulsados por las mesas acá en Chile del gobierno, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para generar esas conversaciones. Todo lo que tiene que ver con economía circular, por ejemplo, toda esta manera de repensar la economía desde lo lineal a lo circular, tiene que ver con eso. ¿Cómo lo están haciendo todos? No puede trabajar una sola industria, un solo rubro, sino que tiene que hacerlo de forma colectiva. La construcción, el tema pesquero, el tema minero, los distintos rubros para poder generar un mayor impacto. El cambio climático no distingue la actividad productiva. Estaba pensando en eso, claro. Finalmente, si ustedes trabajan como FCC solamente los bosques, igual puede, y puede generar el cambio climático, o sea, finalmente los puede afectar todo lo que esté pasando en los océanos, igual afectar a los bosques finalmente, igual, ¿no? Y esta adaptación que hay que hacer de cada actividad tiene esa lógica, porque cada uno va a ir adaptando sus procesos para poder, ¿no es cierto?, generar finalmente lo que todos anhelamos, que es la carbono neutralidad. Y la carbono neutralidad no es que un rubro en particular va a ser cero emisión, sino que va a tener que tener la capacidad de conectarse con otra actividad para compensar y obviamente para lograr esa carbono neutralidad. Entonces ahí es donde entra el rol, en este caso, yo te decía, de los bosques como los gran captadores de CO2
para que otras industrias en el fondo puedan minimizar y lo que no puedan finalmente eliminar, lo puedan compensar. Estamos en el tiempo. Margarita, Pasó volando. de verdad, ha sido muy interesante tenerte acá y muy ilustrativo. Y nada, espero que vengas de nuevo, que me vayas contando también qué es lo que va pasando, si hay campañas y todo, Sí. porque de verdad hay cosas que uno no maneja. Así que muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas hoy gracias día. a ti, Jaime. Y nosotros nos vemos en un próximo... siempre nos vemos. Aquí, por supuesto, por las pantallas de TVX, en Lo Personal es Político. Chao.